Estándar de honor. Honor a quien honor merece, dice la frase popular. Y es lo que la Biblia nos recuerda hoy. Recuerde que siempre, si usted encuentra algo que es muy importante, muy verdadero, la Biblia ya lo dijo primero. Creo que a mí y a muchas personas nos llama mucho la atención cuando alguien es honorable, ¿no? Es decir, alguien que vive bajo los principios honorables, que no se vende, que no cede, que mantiene su honor. Y me llama la atención, por ejemplo, la vida de los soldados. ¿Cómo trabajan los soldados en el ejército? Los soldados están listos para dar su vida. Honran su puesto, honran al rey y en nuestros días honran a su nación, protegen a los suyos. Hace poco veía el desfile de México de la independencia y me notaba el honor que hay en mantener tu palabra, en mantener tu puesto, en defender tu nación, en ayudar a tu nación, así como todas las naciones. Y el honor es respeto, el honor es dar el valor debido a las cosas, es a lo que nos llama la palabra de Dios, a ser honorable, es decir, personas que tienen honor, que respetan a Dios y que aceptan las implicaciones de honrar a Dios, incluso dar la vida. En donde quiera que estamos, cualquiera que sea nuestra situación de vida, seas estudiante, seas padre, seas madre, seas hijo, seas hija, abuelo, abuela, empleado o dueño de tu negocio, tienes que ser honorable. En la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a los jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Los que honramos a Dios tenemos que ser honorables. Tenemos que dar el debido respeto a Dios y a todos los demás. Pablo aquí está hablando en términos de la iglesia, por eso estamos deduciendo estándares que debemos de vivir en la iglesia, y este es el estándar de honor. Honrar a los ancianos y ancianas en la iglesia se refiere a los líderes de la iglesia, a tratarlos con respeto, así como tú tratarías a tus propios padres, no reprenderlos. La palabra reprenderlos solo se usa en este pasaje y significa algo muy duro, es casi como darle un golpe. Eso es reprender en esta palabra que usa aquí. Dice: no hagas eso, no los castigues duramente. Así no debemos de tratar a los líderes de la iglesia y mucho menos a los padres. Más bien, dice Pablo, hay que exhortarlos, hay que exhortarles. Y exhortar es una palabra muy extranjera. Exhortar es una palabra muy de la Biblia, ¿no? Muy de la iglesia. ¿Qué es eso de exhortar? Te voy a exhortar. Y uno pudiera pensar que puede ser algo pues muy fuerte, ¿no? Y hasta lo pudieran gritar: ¡te tengo que exhortar! Casi como si fuera exorcismo, no es lo mismo. Tampoco es una palabra dura. La palabra exhortar es una palabra muy bonita, porque significa animar, significa alentar, significa consolar incluso. La palabra griega que se usa para exhortar, esa palabra se usa como sustantivo nada más y nada menos que para Cristo y para el Espíritu Santo. Dice: yo les mandaré otro como yo, que es un paracletos, esa es la palabra, un abogado defensor que nos acompaña, que nos anima. No que nos golpea bruscamente y que nos está castigando a cada rato. Más bien nos anima por el buen camino, nos ruega que tomemos mejores decisiones, y no lo hace desde arriba, sino que lo hace a nuestro nivel. Eso es lo bonito de Dios, porque ha venido en Cristo. Al pobre de Tomás, que estaba de incrédulo,
que por eso conocen a Tomás, pero después se hizo creyente, pero se le quedó la fama de incrédulo a Tomás. Cuando Cristo se apareció por segunda vez en medio de los discípulos, le dijo a Tomás: pon tus manos aquí, en mis llagas, y ya no seas incrédulo, sino creyente. Pero lo hizo a su nivel, y así mismo lo hace el Espíritu Santo desde nuestro corazón, desde nuestra mente. Eso es un paracletos, alguien que nos ayuda. Exhortar no es ser violento, nos confronta, sí nos confronta suavemente, con una actitud de ánimo, de consuelo, de restaurar, no de condenación. La traducción de paracletos, de exhortar, es abogado, alguien que está de nuestro lado, alguien que nos defiende. Entonces, exhortar es defender, es guiar a lo mejor, no es dar una bofetada para que reacciones, es dar una palmada en la espalda y animarte a guiarte por los mejores caminos, a que tomes mejores decisiones. Exhortar es imitar a Cristo, es imitar al Espíritu Santo. Así que honremos a los líderes de la iglesia con respeto, exhortándolos de la misma manera que exhortaríamos a nuestros padres. Y así también hay que hacerlo entre nosotros, dice Hebreos 13:13. Exhortémonos los unos a los otros. Por eso Pablo dice: trata también con honor no solo a los líderes, también a los jóvenes, como hermanos y como hermanas. Y así nos decimos a veces en la iglesia: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Porque tenemos al mismo Padre Celestial. Entonces tenemos que tratarnos como hermanos, así como nos cantamos: que no caiga la fe. Tenemos que tratarnos con pureza, con respeto, con honor. Nunca ser impropios, ni mucho menos con malicia, sino que nos exhortamos los unos a los otros. Representamos a Cristo el uno al otro. Yo necesito que me ayudes, yo necesito que tú representes a Cristo para mí, y yo voy a representar a Cristo para ti. Ahora, hablando en cuanto a las viudas, tenemos que recordar otra vez que estamos hablando de una carta de hace 2000 años, de otro país, en otro idioma, con otras costumbres. Por eso tenemos que tomar en cuenta el contexto, tenemos que ver qué es lo que quería decir Pablo. Como les digo, hace 2000 años. En ese tiempo algunos eruditos piensan que había un grupo de viudas que se dedicaba a la oración en la iglesia y obtenían ayuda para subsistir, porque en los tiempos bíblicos la iglesia, las sinagogas se encargaban de las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas no tenían otra manera de sustentarse, no podían trabajar, no podían hacer muchas cosas. Entonces la iglesia sostenía a las viudas, y por eso Pablo da instrucciones específicas para este tipo de ministerio. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, esto es agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado totalmente sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso el honor abarca toda nuestra vida. Honrar en la iglesia también significa honrar en la familia y proveer para los tuyos. Pablo dice: hasta los incrédulos lo hacen, y que no lo hagan aquí en la iglesia. Ser honorable en la iglesia implica proveer para tu familia, sobre todo para los que no se pueden sostener por sí mismos. Y ese era el caso de las viudas. No podían dejárselo a la iglesia si tiene a su familia. Su familia era responsable de la viuda. Se deben de honrar a los padres. Eso era
la costumbre, y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que Dios nos manda, no dejándolas solas a su suerte en la iglesia, sino que hay que honrar también a los padres, a las madres, a las viudas. Ahora, también le dice Pablo que las viudas que estén en la lista de la iglesia, que la iglesia va a ayudar, va a sostener, pues que se comporten como cristianas. Es lo mínimo que uno podría esperar en la iglesia, que no sean desvergonzadas. Y las viudas que todavía son jóvenes, pues que se casen otra vez para que eviten tentaciones. Todo eso usted lo puede leer en detalle en los versículos 9 al 16. Pero como les decía, hoy en día, como prediqué anteriormente, los tiempos han cambiado mucho para la mujer. Ahora las cosas son diferentes, tiene mucho más derechos que antes. La sociedad ha cambiado, gracias a Dios. Pero hay principios que continúan, porque la palabra de Dios es eterna. Y lo que dijo Pablo acerca de la provisión en la familia, yo creo que es importante. Proveer para los tuyos, cuidarlos, ayudarlos, eso es honorable. Así se vive el honor en la iglesia. Y Pablo hace ese énfasis. Ni siquiera los no creyentes lo hacen. Nosotros como creyentes debemos ser honorables y proveer para los nuestros. Los ancianos, dice, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El honor también se muestra en la iglesia, porque estamos hablando en el contexto de la iglesia en esta carta. Son para los que trabajan en la iglesia, los que enseñan en la iglesia, los que predican en la iglesia, los que se dedican de tiempo completo en la iglesia o tiempo parcial. Pero estamos hablando de que trabajar en la iglesia es un trabajo digno y es pesado y es digno de remuneración. Es un principio en el que basamos que los que se dedican a la iglesia a predicar y enseñar, es decir, a los pastores, se les remunere apropiadamente, se les honre. Ese es el principio que viene en esta carta y que usamos en nuestra iglesia. Se honra su posición y se honra con remuneración apropiada, no para enriquecer, pero tampoco menos de lo que necesitan. Pero la iglesia no se puede quitar la responsabilidad de honrar a los que les sirven, predicando y guiando en la iglesia. Y así lo practicamos aquí en esta iglesia y en las iglesias de esta convención. Como les decía, nuestras finanzas son transparentes. Nuestras finanzas cualquiera puede venir y ver, y las finanzas no se guían solamente por el pastor, sino se guían por el consejo de toda la iglesia. La iglesia vota y dice cómo se usa el dinero, cómo se usa a través de un presupuesto, y en ese presupuesto está incluida la remuneración de los que se dedican a tiempo completo o parcial en la iglesia. Honramos en la iglesia no solo con la manera en que nos comportamos, sino también con nuestras alabanzas, pero también con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, porque eso es parte de nuestra vida. Honramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida y tratamos de ser honrosos en todo lo que hacemos en la iglesia. Dice Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo pone a Timoteo y por ende a todos en la iglesia a conservarlos puros. Y les decía, el concepto de pureza es tener un solo deseo, y ese que sea honrar a Dios, darle gloria a Dios, guardando su palabra, ejerciendo buen juicio. Le da buenas instrucciones Pablo a Timoteo, que ya se le habían dado, y hay que ser imparciales, hay que ser justos,
No hay que corrompernos teniendo motivos escondidos o buscando ayudar a unos sí y a otros no, sino siendo prudentes, no juzgando rápidamente ni tomando decisiones a la ligera. Y Pablo continúa, y me da mucho gusto ver esto en la Biblia, que Pablo no solo se preocupa por el trabajo de Timoteo, no nada más dice, esto es lo que tienes que hacer y ya. Pero si Timoteo está sufriendo, tiene algún problema, también se encarga de eso. Le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pablo conocía las debilidades de Timoteo y le ayuda. Así nosotros debemos de ser también, con nuestros líderes, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo. Honramos a Dios cuando nos cuidamos los unos a los otros. Y bueno, quiero aclarar este punto del vino, porque ya empezar aquí la controversia, ¿verdad? El vino en ese tiempo se mezclaba con agua y ayudaba a purificarlo, o simplemente tomar vino era mucho más saludable que tomar agua en esos tiempos, porque pues no había el proceso de purificación que conocemos ahora. Y entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, toma vino, toma, y no le dice toma mucho, dice toma un poco de vino, no se agarre de ahí para decir, ay bueno, la Biblia dice que, no, es por motivos de salud. Por eso yo quería sacar este tema y decirle, nada más cuídese de los vicios, que nada lo controle más que el Espíritu Santo. Recuerde honrar a Dios. Honramos a Dios. Porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo que estoy tratando de decir, bueno, más bien lo que yo leo aquí, es que debemos de ser honrosos en lo público y en lo privado también, porque en lo privado ahí también ve Dios. No nos podemos escapar de eso. No hay un lugar que uno pueda decir, ahí yo puedo hacer lo que quiera. Dios está en todos lados, dicen los salmos. Yo quisiera que Dios nunca nos reproche. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que nunca nos pase eso. Por eso tenga cuidado. Honre en lo íntimo y honre en lo público. Honremos a Dios en todo y a todos. Todo lo que hagamos sea para honra de Dios. Quiero terminar con estas palabras de Cristo. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Hay gran recompensa para los que honran a Dios, los que respetan a Dios, los que le dan el peso debido a Dios, aunque parezca una locura para el mundo lo que nos pide Dios. No nos avergoncemos de honrar a Dios, porque Él nos va a recompensar en su tiempo y a su manera. Honremos a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, respetando y tratando bien a la gente de la iglesia, a sus líderes, entre hermanos, exhortándonos, como imitando a Cristo, imitando al Espíritu Santo, dando doble honor a los pastores, siendo honrosos, cuidándonos los unos a los otros y conservándonos puros, solo con un deseo en el corazón: honrar a Dios, respetar a Dios. Y al final de cuentas, Dios va a honrar a los que le honran, y ese sí que va a ser un gran honor. Amén. Amén.
Bueno, vamos a tener un canto de respuesta para que usted hable con Dios. Respóndale a la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser su respuesta? Entréguele su vida a Dios. Hágalo su rey, su verdadero rey de corazón. Crea, arrepiéntase de sus pecados y agarre el camino de Dios de aquí en adelante. Tome esa decisión. O dé los pasos de fe que el Señor le esté pidiendo. Honre a Dios. Respóndale usted al Señor como el Señor le esté pidiendo en oración. Y si usted quiere tomar una decisión importante, puede pasar aquí al frente y decir a la iglesia, delante de Dios estoy tomando esta decisión. Amén. Vamos a cantar.